Gracias por la presentación. Quiero iniciar brindando un saludo a todos mis compañeros bartolinos que comparten hoy con nosotros. Es muy grato volver después de 31 años y tener la oportunidad de regresar con buenas noticias. TG Consultores tiene el orgullo de traer nuevos servicios que beneficiarán a toda la comunidad, trabajando en pro de la misión y visión de Asia Bartolina. Para este fin, quiero invitar a Lorena Lozano. Hola, doctor Carlos, y bienvenidos a este nuevo espacio diseñado para todos ustedes. Mi nombre es Lorena Lozano, soy ejecutiva comercial de la firma TG Consultores. Tengo el gusto de informarles que hoy nos acompaña el presidente de nuestra compañía, quien es exalumno del Colegio San Bartolomé La Merced, el doctor Carlos Díaz. Doctor Carlos, coméntenos cuántos años tiene TG en el mercado y qué lo impulsó a crear esta compañía. Claro que sí, Lorena. Llevamos 17 años en el mercado, trabajando no solo el tema de pensiones, sino el tema laboral y de familia. Contamos con el certificado de calidad ISO 9001. Y esta empresa nació, fue un emprendimiento. Nosotros éramos trabajadores del Seguro Social, pero siempre veíamos que las personas no sabían qué era lo que tenían que hacer. Uno, porque el Seguro Social en ese momento no prestaba la asesoría necesaria y los fondos siempre decían que la mejor alternativa eran ellos. Entonces consideramos que necesitábamos tener una empresa donde las personas realmente supieran qué era lo que les convenía a ellos. Entonces, por esta razón fue como empezamos inicialmente con el tema de asesoría y a medida que iba pasando el tiempo, empezábamos a involucrar el tema de representación legal y de demandas. Entonces, fue un emprendimiento muy bonito porque pues ya llevamos 17 años. Somos una compañía que tiene un grupo de abogados importante y más de 55 personas que trabajan con nosotros para poder ofrecer el mejor servicio. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué servicios van a encontrar los bartolinos en el portafolio de TG Consultores? Claro que sí, Lorena. Te voy a compartir un video donde habla de los servicios de personas naturales. Ustedes se pueden dar cuenta, los servicios se dividen en dos. Uno, la parte de asesoría y la otra, la parte de representación legal. El tema de asesoría, pues básicamente es para saber qué es lo que más le conviene a ustedes con las condiciones que tienen actualmente. Y la parte de representación legal, pues como su nombre lo dice, es representarlos ante las entidades de seguridad social o ante los jueces laborales o de familia para obtener los beneficios que ustedes requieren por el aporte que han hecho durante su vida laboral. Gracias, doctor Carlos. Sabemos que los servicios pensionales no solo están dirigidos a persona natural, sino que también estamos abriendo nuevos mercados, brindando soluciones para los empresarios. Cuéntenos en materia pensional qué podemos ofrecerle a los bartolinos que actualmente tienen una empresa y requieren este tipo de asesorías. Claro que sí, Lorena, llevamos bastantes años atendiendo a las empresas, porque como tú decías, no solamente las personas son las que pueden tener inconvenientes o no saben qué tienen que hacer. Las empresas también durante toda su vida, ¿sí?, han tenido diferentes problemas, como falta de pagos, errores en las cotizaciones, como demandas. Entonces, te voy a dejar un video donde les voy a explicar qué es lo que hacemos en el tema de empresas.
como se pudieron dar cuenta, es un portafolio bien grande de productos y servicios que les tenemos para las empresas. Esto pensando no solamente en el bienestar de sus empleados, sino también en protegerlos a ustedes, los empresarios, ¿sí? De posibles demandas. ¿Por qué? Por no hacer los pagos a tiempo. ¿Por qué? Por no asesorar a sus empleados en todo el tema pensional y laboral. Entonces, esto es lo que te quería mostrar. Doctor Carlos, el día de hoy queremos informarles a los bartolinos de la actualidad pensional, pero yo quiero preguntarle cuáles han sido esas últimas noticias referentes a este tema y por qué es tan importante que todos los bartolinos definan su situación pensional. Sí, Lorena, y compañeros bartolinos. Les voy a contar en 20 minutos toda la actualidad pensional. Y muchos de ustedes están haciendo sus aportes para cotizar y para poder obtener una pensión, pero realmente no saben de qué están protegidos, no saben todo lo que viene detrás de la pensión y detrás de un descuento que me están haciendo. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cuáles son las prestaciones económicas, pero para saber qué es una prestación económica vamos a hablar de qué es la pensión. La pensión es un pago vitalicio que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, llámese vejez, invalidez o muerte, establecida por la ley que la hace acreedora a una cantidad económica mensual, ya sea de los sistemas públicos o de los sistemas privados. Con mi aporte, ¿cómo estoy protegido? En tres riesgos. En el momento en el que todos los meses me descuentan un dinero, que uno siempre dice, uy, me están descontando para salud y pensión, yo no solamente estoy aportando para la pensión de vejez, que es lo que normalmente uno siempre piensa. Ah, es que yo estoy todavía muy joven, de aquí a que me pensionen no me deberían descontar ese dinero. Yo tengo tres riesgos los cuales estoy trabajando. Uno, pues obviamente la pensión de vejez. Dos, la pensión por muerte. Realmente uno nunca sabe cuándo puede fallecer. Y tres, la pensión de invalidez. Este es otro de los riesgos que están cubiertos. ¿Y cuáles son los requisitos? Por lo menos para el de la pensión de muerte o la pensión de invalidez. Es haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces, ese es el requisito que tenemos para la pensión por muerte y adicionalmente para la pensión de invalidez, tener un porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral mayor al 50%. ¿Qué regímenes pensionales existen? Esto sí, ustedes lo han escuchado mucho y más en este momento en el que estábamos hablando de la pandemia y del COVID y de todo esto, porque siempre se empezó a mover mucho el tema pensional. Entonces, contamos con dos regímenes pensionales. Uno es el de prima media con prestación definida. Este es el que administra Colpensiones, que antes era el antiguo Seguro Social. Y en el sector público, la UGPP. Pero realmente todo es el mismo régimen de prima media. O el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que la gente conoce comúnmente como los fondos privados. Entonces ya sabemos, tenemos dos regímenes. Uno, el régimen público, que es el régimen administrado por Colpensiones, y otro es el régimen privado, que es administrado por los 4 fondos privados de pensiones. Estos realmente funcionan como el agua y el aceite, son completamente distintos y ya vamos a mirar las diferencias entre uno y el otro. En Colpensiones se funciona de acuerdo a un número de semanas cotizadas y una edad de pensión. Entonces, hoy la edad es 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Y haber completado 1.300 semanas cotizadas. En el fondo privado ya no depende tanto de las semanas, depende del capital que yo haya ahorrado. ¿Qué es capital? Ya les voy a explicar en una diapositiva posterior. Pero digamos que es el ahorro que yo tenga en mi cuenta de ahorro individual, que así se llama. Es el valor que ustedes ven en los extractos para las personas que están en los fondos privados, donde dice que tenemos 50, 100 o 200 millones de pesos. La modalidad de la pensión es una renta vitalicia en Colpensiones, mientras que en el fondo privado puede ser una renta vitalicia o un retiro programado. Y en caso tal de yo no completar las semanas mínimas,
En Colpensiones me devuelven ese dinero como una indemnización sustitutiva, que es coger los aportes y entregárselos. Mientras que en el fondo privado se llama una devolución de saldos y ahí me van a entregar no solamente los aportes, sino la rentabilidad que dieron esos aportes durante el tiempo. Pero ¿qué pasa? Si yo soy una persona que fui muy juiciosa, coticé más de 1.150 semanas cotizadas, pero no alcancé a tener el capital. Entonces ahí entra la garantía estatal que se llama la garantía de pensión mínima. ¿Cuánto estamos hablando de que es el capital necesario? Pues eso es relativo, más o menos puede estar alrededor de unos 220 millones de pesos. Pero eso depende de qué, depende del sexo, depende de eh, eh, el grupo familiar, depende de los hijos, depende de la edad de la esposa o del esposo o de la compañera o del compañero. Entonces, pues una cifra exacta no se puede dar si no se revisan todos los factores que hacen que esto pueda cambiar. Entonces, si nos damos cuenta, son dos regímenes, pero completamente distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en uno me van a liquidar la pensión de acuerdo al promedio salarial de los últimos 10 años o al promedio salarial de toda la vida si es el que más conviene. Y tengo que haber tenido cotizado aproximadamente 26 años. Mientras que en el fondo privado ya depende es de ese capital que yo tenga. Y digamos que más o menos podría ser como por cada salario mínimo de pensión, requiero tener 220 millones de pesos. Entonces, casi que uno podría pensar que es como una especie de regla de tres. Obviamente esto no es porque es un cálculo actuarial, dependiendo de los beneficiarios, dependiendo de lo que les había comentado anteriormente, de la edad de la esposa o del esposo o del cónyuge, de la edad de los hijos, si tienen hijos que son inválidos. Entonces, todo esto me modifica. Pero ahí es cuando viene la pregunta de siempre. ¿Cuál es el mejor régimen? ¿A dónde me quedo? ¿En Colpensiones o me voy a un fondo privado o viceversa? Y esto depende es de la situación de cada uno. No podríamos decir que es mejor Colpensiones, no podemos decir que es mejor un fondo privado. Esto depende simplemente de la situación particular de cada uno. Ahora sí, les voy a explicar un poco sobre el régimen de ahorro individual, o sea, los fondos. ¿Cómo se va llenando esa bolsa de dinero que es la que en últimas me va a poder decir a mí si me conviene o no me conviene estar en un fondo privado? Esta funciona de la siguiente manera. Por un lado, me están entrando mensualmente los aportes y adicionalmente me están entrando los rendimientos de esos aportes y del capital que yo tenga ahorrado. Por otro lado, si yo coticé al Seguro Social antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, antes del 94, se me va a generar un bono pensional, siempre y cuando tenga más de 150 semanas cotizadas a el Seguro Social. Entonces, ese bono pensional, más esos aportes, más los rendimientos de los aportes y los intereses del bono pensional, son los que van a dar el valor total de mi aporte. Entonces, ahí viene la pregunta o lo que yo les comentaba anteriormente. ¿Qué pasa si yo no cumplo con los requisitos de la pensión? ¿Sí? Si yo no cumplo con los requisitos de la pensión, pues voy a tener la posibilidad de que me devuelvan ese dinero. O sea, nunca se me va a perder el dinero que yo ya he cotizado. ¿Por qué? Porque me lo pueden devolver como una indemnización o me lo pueden devolver como una devolución de saldos. Pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver varias cosas. Uno, para nosotros, lo más importante es poder lograr una pensión de vejez. Y esto posiblemente muchos de ustedes lo estén viendo o lo estemos viendo. Y es que si hacemos nuestros aportes y logramos hacer los 26 años de cotización, si estoy en Colpensiones, o el capital necesario para financiar una pensión de vejez, entonces me van a pensionar y no voy a tener que depender de un tercero. Es decir, voy a llegar a mis 62 años, en el caso de nosotros los que estamos aquí, los hombres, ¿sí? O de 57 años, y no tener que depender de los hijos o de los hermanos o de pronto de tener que seguir trabajando, quién sabe hasta cuándo, para poder tener un retiro digno
porque ahí sí, como decía Andrés López, pues estamos hablando de que somos la generación sándwich. ¿Por qué? Porque pues tienen que, de nosotros dependen nuestros padres, si no tienen una pensión, y también dependen nuestros hijos, o sea, nosotros somos un sándwich. Y eso es lo que nosotros no tenemos que llegar a hacer en el momento en el que lleguemos a la edad de la pensión. ¿Por qué? Porque entonces ya nosotros seríamos la parte de arriba del sándwich y nos convertiríamos en que nuestros hijos tienen que depender, no solamente los hijos de ellos, sino también los padres. Ahí es donde no tenemos que llegar. Por eso es la importancia de hacer las cotizaciones que sean necesarias, que sean lo lógico respecto a lo que nosotros ganamos. ¿Y por qué digo respecto a lo que nosotros ganamos? Porque muchos de ustedes son independientes, ¿sí? Normalmente los abogados, muchos ingenieros, muchos médicos, odontólogos, son, eh, son trabajadores independientes. Entonces, lo primero que se dice es, uy, no, es que eso es mucha plata la cotización. ¿Yo para qué voy a cotizar tanto? Es que si yo le puedo tener una parte por arriba y una parte, digamos que debajo de la mesa, eh, me sale mejor porque me ahorro un dinero. Realmente están cometiendo un error y el error más grande que pueden hacer. Y es que cuando lleguen a la edad de pensión se van a dar cuenta que ese dinero les faltó para completar una pensión. Les voy a poner un ejemplo, porque pues a mí me gusta mucho trabajar esto con ejemplos. Tenía la asistente de una constructora muy, muy importante, ¿sí? Entonces ella se ganaba en el 2010 se ganaba 10 millones de pesos y cotizaba sobre 1 millón de pesos. En el momento en el que le sacamos la pensión ahí en TG Consultores, le salió una pensión de 800 más o menos. Ella lloraba porque decía que con esa pensión no alcanzaba a pagar la administración del edificio donde vivía. Entonces, en ese momento, ¿es buen negocio o es mal negocio? ¿Sí? Es el peor negocio que pudo haber hecho, porque la pensión a ella estaba en el régimen antiguo, eh, se pensionó a los 55. La edad de expectativa de vida para los hombres y mujeres más o menos está en 82 años. Es decir, que ella iba a tener que estar más de 30 años, ¿sí? Con una pensión de 800.000 pesos. Esos son los ejemplos que nosotros no nos damos cuenta. O cuando nos dicen, es que usted puede cotizar sobre el 40%, sí, puede hacerlo. Y se va a ahorrar una plata hoy. Pero cuando usted realmente necesita el dinero, que es en el momento en el que se pensiona, ¿sí? Y cuando ya tiene 70, 75, 80 años, ¿sí? Ahí es cuando se va a arrepentir. ¿De qué? De no haber hecho los aportes como deberían ser. Entonces, por eso nosotros siempre desde TG Consultores lo que les hemos dicho es asesórense. Asesórense porque a veces o en este momento es un ahorro, pero después lo vas a necesitar. Y lastimosamente, lo que se cotiza ya no se puede cambiar. Para decir, ay, no, es que cometí un error y entonces vamos a modificar el tema. No. Entonces, por eso sí, nosotros somos muy enfáticos en que ustedes y todos nuestros clientes tomen la mejor decisión, pero es una decisión que sea estudiada, que sea calculada y no que de pronto por hacer lo que dice mi papá, mi familiar o un amigo, cometa los errores más grandes. ¿Sí? Y esto, mire, tenemos infinidad de casos. Tengo otro caso de un trabajador independiente que era un ingeniero. Y entonces el ingeniero lo que hacía era cotizar bajito. Decía, yo no voy, era dueño de una empresa, obviamente. Decía, yo no voy a cotizar alto, yo tengo mi empresa me va a dar a mí todo lo que yo necesito. ¿Sí? Fue a la oficina, le hicimos el estudio, le dijimos, cotice más alto sobre lo que usted gana para que obtenga una mejor pensión. Dijo, no, no me interesa. Lastimosamente, en 2 años, después de que tuvimos la reunión, le di un esquema cerebral y no pudo volver a trabajar. La empresa era él, ¿sí? No volvieron a contratar a la empresa. Llegó casi llorando a la oficina, diciendo que me den lo que me den porque es la única alternativa que tengo, ¿sí? Y salió con una pensión así de bajita. ¿Por qué? Pues porque obviamente no pensó que algo podía pasar. Si uno tuviera la vida comprada, si uno supiera que no le va a ocurrir nada, si uno supiera que las empresas que tienen en este momento le van a dar la estabilidad para vivir, háganlo. Pero como no es así,
O sea, el futuro es muy incierto, entonces no podemos pensar en esto. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Es, y seguro que lo escucharon muchísimo también, el traslado entre regímenes. ¿Qué sucede si estoy a menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión? Es decir, yo me puedo regresar si lo que me conviene es Colpensiones o un fondo privado. Es decir, un hombre de 52 años o una mujer que cumplió 47 años, por ley ya no se puede trasladar. Así sea la mejor opción, el otro régimen. Entonces, eh, por eso, si ustedes se acuerdan, salió lo de la doble asesoría. Y esto fue a partir de octubre del 2016. ¿Para qué? Pues para que la gente, cuando fuera a hacer este traslado, lo hiciera informado. Antes simplemente la gente se trasladaba porque sí, porque me dieron un vaso, porque me dieron una agenda, porque me pareció agradable la persona que fue a que me trasladara a un fondo privado o a Colpensiones, pero nunca lo hacían de una manera consciente. Entonces, con esta doble asesoría lo que se pretendía era que la persona cuando se trasladara, pues tuviera algo de conocimiento sobre cómo le iría en un régimen o en otro. Pero ¿qué pasa si no tomó esa decisión? Sino que ya la mujer tiene más de 47 años o el hombre tiene más de 52, que no se puede trasladar. Pero en este momento hay una posibilidad para que podamos trasladarnos y es lo que se llama una demanda de nulidad. Es una demanda por falta de asesoría del fondo privado en el momento en el que me trasladé. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces lo que hicieron los fondos en el 94, 95, 96, ¿sí? Era una campaña para conseguir personas, ¿sí? Conseguir afiliaciones, pero no miraban si efectivamente le convenía o no le convenía el traslado, ¿sí? Entonces, uno, pues todos estamos aburridos de ver lo que pasaba en el Seguro Social, las filas para que le dieran su pensión, lo que pasaba en salud, lo que pasaba en ARL. Entonces, eran unas situaciones muy, muy complicadas lo que pasaba. Entonces, todo el mundo decía, vámonos para el privado, ¿sí? Si me voy para el privado, ahí no me va a pasar nada. Pero nunca pensábamos cómo me voy a pensionar allá, cuánto tengo que ahorrar, si voy a lograr las semanas, si voy a lograr el ahorro. Entonces, esa es la falta de asesoría que hablamos nosotros en este momento. Eh, por una demanda que nosotros estamos haciendo, estamos logrando que las personas que le conviene más Colpensiones o le conviene más el fondo privado y donde logremos demostrar que una mala asesoría, entonces puede regresar al régimen que más le convenga. Y esto es una oportunidad gigantesca, pero también de qué depende de que hagamos un análisis sobre si le conviene o no le conviene. Porque es que no podemos decir, ay, es que a todo el mundo le conviene el seguro social, o que todo el mundo le conviene Colpensiones, o que todo el mundo le conviene el fondo privado. No, realmente no se puede mirar, sino toca hacer cálculos. Toca hacer cálculos, cómo sería mi situación, cómo son mis aportes hoy, y más con esto que nos ocurrió con con el COVID-19, ¿sí? En los que nos bajaron los salarios, en los que se disminuyeron las condiciones laborales, en los que de pronto muchos se quedaron sin trabajo, pues con más razón tenemos que analizarlo y mirar a ver si sí le conviene o no le conviene. Porque entonces todo el mundo tratando de salir a Colpensiones, pero si no consigue trabajo porque tiene 55, 57 años, de pronto es mejor que se quede en el fondo privado. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene una pensión, mientras que en Colpensiones de pronto no. Entonces, siempre lo que les digo es asesórense, asesórense y no podemos permitir que las condiciones nos cambien sin saber realmente qué es lo que nos pasa. Eh, Dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica, eh, se expidieron muchos decretos, se expidieron varios decretos que cambiaron algunas condiciones. Entonces, yo los voy a dejar con un video donde les vamos a explicar cuáles fueron todos las condiciones que cambiaron, qué fue lo que en estos 5 meses se nos modificó y cómo nos podría afectar. Entonces, los dejo con el video. Bienvenidos. Mi nombre es Hasbley Santamaría.
Soy abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la firma TG Consultores. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes que en materia pensional se han implementado varios cambios en el transcurso de este año. Estos cambios han sido implementados en su mayoría por la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Nos dice la Corte que para el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el parámetro del régimen de transición, esto es Decreto 758 de 1990, se podrá acceder a esta prestación económica acumulando tiempos públicos y tiempos privados. Asimismo, para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, implementó 3 grandes cambios. El primero de ellos consiste en que en fallecimiento del afiliado que venía aportando al sistema de seguridad social, cónyuge o compañero permanente, no necesitará acreditar una convivencia de 5 años anteriores al fallecimiento de este, como lo establecía la norma anteriormente. Asimismo, se incluyeron 2 nuevos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, esto es, hermano con derecho que acredite una dependencia económica y los hijos de crianza. Ahora bien, con ocasión al estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, se expidió el Decreto 558 del 2020, el cual reducía los aportes a pensiones de los meses de mayo y junio. Asimismo, nos decía que los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que estaban recibiendo la pensión por parte del fondo privado se trasladarían a Colpensiones para que fuera esta entidad la que reconociera esta pensión. Este decreto que les acabo de mencionar fue declarado inconstitucional por nuestra Corte Constitucional. Nos dice la Corte que se deberán hacer estos aportes dejados de pagar y aquellos afiliados o pensionados que fueron trasladados a Colpensiones deberán trasladarse nuevamente al fondo privado para que continúe el pago de esta prestación económica. Para mayor información, contáctenos a través de nuestra página web www.tgconsultores.net o síganos en nuestras redes sociales. TG Consultores, expertos en pensiones. Listo, les voy a contar un tema que es súper importante y que todos, cuando digo todos, vamos a pasar por ahí. Se llama la brecha pensional. La brecha pensional, ¿qué es? Es la diferencia entre mi salario y mi pensión. Siempre vamos a tener que una diferencia. ¿Por qué? Porque eso depende si estoy en un fondo privado o si estoy en Colpensiones. Mi pensión puede ser mayor o menor, pero nunca va a ser igual a mi salario. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi salario hoy son 6 millones de pesos. Más o menos en un fondo privado, si hubiera tenido mi historia laboral más o menos sobre el mismo salario, podría tener una pensión de aproximadamente unos 2 millones de pesos. ¿Sí? Eso significa que el dinero que no está cubierto vienen a ser 4 millones de pesos. ¿Sí? Esos 4 millones de pesos, pues uno entiende que en el momento en el que se pensiona, pues posiblemente la casa ya está paga, posiblemente el carro ya está pago, los hijos ya están, ya son profesionales, pues mis gastos se tienden a disminuir. Pero lo importante que uno tendría que mirar es tratar de que esa brecha pensional fuera lo más pequeña posible. Si yo estoy en Colpensiones, con ese salario también de 6 millones de pesos, mi pensión ya no sería de aproximadamente 2 millones de pesos, podría ser alrededor de unos 4 millones de pesos. O sea, mi brecha pensional puede ser de 2 millones de pesos. Entonces, este es un tema que siempre tenemos que revisar. ¿Cómo podemos cerrarlo? Uno, haciendo, por ejemplo, aportes voluntarios a las pensiones obligatorias. Puede ser comprando los seguros de vejez que existen en el mercado, tanto aquí en Colombia como en el exterior. Puede ser teniendo algún tipo de inversión adicional. Puede ser en finca raíz. Tengo clientes que me dicen, no, es que yo tengo ganado. Listo, no importa cómo lo tengas, tratar de que sea de la manera más segura posible, pero siempre tenemos que tener nuestro plan B y nuestro plan C.
¿sí? La pensión la vas a tener sí o sí, o sea, esa la tenemos. ¿Cuánto? Pues depende de que nos asesoremos, depende de que nos convenga estar en el régimen en el que queramos estar, llámese Colpensiones o llámese fondo privado. Pero sí o sí vamos a tener una brecha pensional. Entonces, por favor, tratemos de asesorarnos para ver cómo hacemos para que la brecha pensional sea la menor posible. Esto es una pregunta que nos hacen siempre, y más de los bartolinos, porque en el chat que tengo yo con mis compañeros de, de promoción, muchos de ellos están en el exterior. Y dicen, ¿puedo cotizar desde el exterior? Claro que sí. Ustedes o las personas que estén por fuera de Colombia, sin importar el país en el que estén, pueden hacer aportes a la pensión desde cualquier parte del mundo. Y hoy es más sencillo, porque simplemente lo pueden hacer con cargo a una tarjeta de crédito del país de origen, perdón, del país donde estén viviendo en este momento. Ustedes pueden miren, cuánto tiempo tienen laborado. Normalmente la gente que salió por múltiples razones, pero casi todos dejaron algo acá. Dejaron aportes hechos, dejaron tiempos de cotización, dejaron un capital en un fondo privado. Hemos hecho muchos hasta que tenemos personas que han dejado hasta las cesantías y no nos reclamaron. Sí, porque la gente dice, yo ya estoy en Estados Unidos, ya no me importa Colombia, ya no quiero saber nada de allá, pero realmente tienen la posibilidad de cotizar. Nosotros en estos 15 años, desde que estamos constituidos en Estados Unidos, hemos atendido a más de 1.200 colombianos, ¿sí? En cualquier parte del mundo, no importa, ¿sí? Pero pues la mayoría son en Estados Unidos y en España y en Centroamérica. Entonces, con ellos, ¿qué hacemos? Creamos un plan para que puedan cotizar estando afuera, ¿sí? Piensen en esto. Una cotización sobre un salario mínimo, ¿sí? Está costando alrededor de entre 40 y 45 dólares mensuales. Eso es lo que vale una pizza. O sea, por una pizza que dejemos de comernos, podemos empezar a hacer aportes a la seguridad social y a tener una segunda pensión, ¿sí? No solamente la pensión que tengo en el país donde esté viviendo, sino también una pensión en Colombia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, colombiano que está afuera siempre dice, yo quiero morir en mi tierra. Entonces, si usted va a regresar a Colombia en algún momento, pues va a tener la posibilidad de hacer este tipo de aportes, de tener protección en salud y adicionalmente un ingreso en Colombia, distinto al que está allá. Pero también tenemos muchos compañeros bartolinos que están fuera de Colombia, pero que no tienen un estatus migratorio vigente, ¿sí? No tienen la posibilidad de cotizar. Entonces, esta puede ser la única opción para que puedan tener una pensión para la vejez, ¿sí? Porque no importa el estatus migratorio que tenga en el país, siempre va a poder cotizar en Colombia. Y esos aportes los hace, como les decía, puede ser con una cuenta en Colombia, puede ser con una transferencia en Colombia o simplemente con una tarjeta de crédito. Entonces, esto es muy sencillo realmente. Tienen que asesorarse y sí es muy importante. Les voy a dejar el comercial nuestro en Estados Unidos. Si está a menos de 10 años para cumplir la edad mínima de pensión en Colombia, debe ya revisar cuál va a ser el valor de su mesada pensional. Si por el contrario está más de 10 años para cumplir la edad mínima de pensión, debe conocer cuáles son las condiciones que ofrece cada uno de los regímenes pensionales y estar atento a cualquier disposición legal que pueda afectar su futuro pensional. Bueno, nos vamos a mirar unas pequeñas conclusiones. Realmente el tiempo pasa muy rápido. Tengo 4 puntos. 1, si cotizo a un régimen pensional, sí obtendré mi pensión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los jóvenes hoy están saliendo diciendo, yo ya no me voy a pensionar. Y si yo ya no me voy a pensionar, entonces ¿para qué cotizo? Eso no es verdad. ¿Sí? Que de pronto no nos vamos a pensionar con las condiciones que tenían nuestros abuelos o de pronto nuestros padres, puede que sí, pero sí nos vamos a pensionar. Y esto ojalá ustedes se lo hagan
extensivo a sus hijos, ¿sí? Tenía un cliente que cuando su hijo cumplió 18 años, no le regaló algo físico, sino lo afilió al Seguro Social, ¿sí? Ese fue el regalo porque dijo, mire, usted tiene que empezar a cotizar desde ya para que logre las semanas cotizadas a los 40 años, ¿sí? Y no tenga que preocuparse por la pensión. Mire lo sabio que era ese padre, ¿sí? Todos, ay, no, que se vaya para Estados Unidos o ven y le regalamos el carro, lo que sea. No, él lo dijo, le voy a dar una cotización y cuando usted entre a trabajar, hasta ahí le pago yo, ya es responsabilidad suya. Entonces, uno, sí nos vamos a pensionar. Dos, tengo que ser consciente de la existencia de la brecha pensional. La brecha pensional sí o sí va a pasar. Entonces tenemos que mirar a ver de qué manera podemos cerrarla. Tres, creo que es una de las más importantes, es tenemos que asesorarnos para ver qué régimen me conviene y cómo tengo que cotizar para obtener la mejor pensión posible. Si puedo hacer aportes adicionales, si puedo de pronto meter el 100% de mi salario, ¿sí? Esta es una cosa adicional. Cuando nos dicen, usted entra, pero con una modalidad o de contrato desalarizada, uno dice, buenísimo, porque tengo que pagar menos impuestos, tengo que pagar menos salud, tengo que pagar menos pensión. Eso es un buen negocio durante mi principio de mi vida laboral, pero al final es el peor negocio que yo puedo tener, porque si yo me gano 10 millones de pesos y me quitan el 30% de tajo para no cotizar, y a esos 7 millones de pesos me vuelven a quitar el descuento que me hacen de la famosa brecha pensional, el porcentaje que me van a dar, puedo tener 3, 4 millones de pesos, ¿sí? O sea, me gano 10, pero mi pensión va a ser de 3 o 4. O sea, la pensión puede ser un 30%. Y si está en un fondo y no tiene un capital bien importante, pues podría ser hasta menor. Entonces, muchachos, bueno, ya no somos todos tan muchachos, pero compañeros, asesoremos. Realmente tenemos que saber hacer las cosas, asesorarnos, porque podemos cometer el error más grande de la vida, ¿sí? Así no nos damos cuenta, sino cuando nos vayamos a pensionar. Y en ese momento ya no hay nada que hacer. Y por último, si estoy a menos de 10 años de la edad de pensión, sí tengo posibilidades para regresar al régimen que más me convenga. Cualquiera, no importa, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? Una persona que por ejemplo, su vida laboral tuvo salarios muy buenos, tuvo un bono pensional gigantesco, salió a ser independiente, ¿sí? Y cuando uno está independiente, lo que quiere hacer es bajar los ingresos. Pues en ese momento, ¿qué pasa? Que me conviene más un fondo privado. ¿Por qué? Porque mi bono pensional me va a dar una pensión interesante. Mientras que convenciones, pues me van a dar el promedio salarial de los últimos 10 años, donde pues realmente no me va a dar un promedio interesante. O sea que, por eso les digo, no siempre Colpensiones es el mejor. Depende de cada uno de ustedes. Depende de la situación de cada uno de ustedes. Entonces, siempre asesórense. Siempre asesoren. Eso era lo que les quería contar. No sé si tenemos, Lorena, alguna pregunta. Sí, doctor Carlos, tenemos unas preguntas. Nos pregunta el señor Andrés Sarmiento, ¿cómo se liquida la pensión? Andrés, te cuento, dependiendo del régimen en el que nos encontremos. En Colpensiones se liquida con el promedio salarial de los últimos 10 años de cotización o de toda la vida, si es mejor. Aquí viene una pregunta, ¿qué pasa si, perdón, qué pasa si yo no coticé 2 o 3 años de esos últimos 10? Entonces, ¿me los cotizan en cero? No, son últimos 10 años aportados, o sea, cotizados, ¿sí? Entonces, por eso es que si ustedes han escuchado hablar que dicen que los últimos 10 años son los mejores que tengo que tener en mis cotizaciones. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque si me van a liquidar con el promedio salarial de los 10 años, pues yo tengo que tener unos salarios altos. Y en un fondo privado, pues ya es distinto. Ya no depende del salario, ¿sí? Sino depende del bono pensional y del capital que yo haya ahorrado. Entonces, ahí sí, con más razón, desde el primer día hasta el último día de la historia laboral, de la historia laboral de mi trabajo, yo tengo que cotizar sobre el salario más alto, ¿sí? Miren un ejemplo. Si yo tengo mi salario es de 10 millones de pesos, ¿sí? O sea, yo estoy aportando
1.600.000 pesos mensuales. Si yo tengo ese 1.600.000 pesos mensuales, estamos hablando de 1.600.000 por 12 y cotizamos 30 años, voy a tener 560 millones de pesos. Y si eso lo divido entre 220 millones de pesos, me va a dar 2.6 salarios mínimos. Es decir, yo gano 10 millones de pesos y mi pensión son 2.6 salarios mínimos más la rentabilidad. ¿Sí? O sea, podemos estar hablando de unos 3 o 4 salarios mínimos. O sea, gano 10 y me pensiono sobre 4. Eso sí hubiera tenido toda mi historia laboral sobre el mismo salario. Y eso ustedes saben que no es así. Entonces, en Colpensiones, promedio salarial de los últimos 10 años, en el fondo privado, el capital que tenga, de acuerdo a unas cálculos actuariales. Y mi Lorena, ¿hay algo más? Gracias. Sí, señor. Tenemos más preguntas. La señora Ana Salcedo nos pregunta, ¿cómo puedo saber qué régimen me conviene más, si Colpensiones o el fondo privado? Digamos que la forma como uno puede determinar es haciendo los cálculos de qué pensión me van a dar en uno y qué pensión me van a dar en el otro. Nosotros hacemos eso, nosotros hacemos estos cálculos porque realmente uno no puede creer en una persona que no sepa del tema y que no tenga la posibilidad de calcular los valores de pensión, ¿sí? Lo peor que pueden hacer ustedes es llegar a decir, es que a mí me dijeron que lo mejor era ya y pasarme porque sí. No, no hagan eso porque acuérdense una cosa, menos de 10 años yo no me puedo trasladar de una manera fácil, ¿sí? Si yo tomo la decisión y hago un traslado, por decir alguna mujer a los 45, 44 años, ya no me puedo trasladar porque yo puedo cambiar de régimen cada 5 años. O sea, casi que a los 42 años, una mujer debería tomar la decisión, porque si me equivoqué, ya no tengo forma de regresar. Entonces, sí, vuelve a lo mismo. Asesores, estamos aquí para ayudarles y para ayudarles a que tomen esa decisión y a ponerles en blanco y negro las cifras. No les vamos a decir cosas que no son. Gracias. Tenemos otra pregunta de la señora Luz Marina. Nos pregunta, nos dice, tengo problemas en la historia laboral. ¿Qué debo hacer? Claro, eso es muy importante porque realmente ninguno de nosotros revisa si la historia laboral está bien. Uno sabe que le están cotizando, pero uno no mira cuánto le están cotizando, si todos los meses le cotizan, y más cuando son historias laborales de empresas antiguas, ¿sí? Es decir, cuando yo cotizaba en el 88 o en el 99 o de pronto hasta antes, ¿sí? Yo tengo que verificar que los aportes sí estén y hacer la corrección de esa historia laboral, ¿sí? Esa corrección, ¿cómo se hace? Dependiendo en el régimen en el que te encuentres, pues tienes que hacerlo con ellos, ¿sí? Pero sí lo importante es que revisemos, a ver, cuáles son los periodos que no están, ¿sí? Y hacer esa solicitud. Acuérdense que las empresas se acaban, acuérdense que cada vez es más difícil encontrar información antigua. Si vamos a decir, vamos a ver una historia laboral de hace 30 años, cuando cotizaba en el 90, ¿sí? Va a ser mucho más complicado porque las empresas no tienen soportes y uno tampoco los tiene. Entonces, sí tenemos que estar revisando. Recomendación, por lo menos cada 6 meses miren su historia laboral y revisen que todos los pagos se estén haciendo. Si no se están haciendo, hablen con su empleador para que se los corrijan, se los hagan, porque definitivamente sí hay que revisar esa historia laboral. Durante este mes estamos haciendo nosotros esa revisión de la historia laboral, mirando dónde hay periodos faltantes, dónde hay errores, porque es que a veces ni siquiera es que el empleador lo hiciera de mala fe, sino simplemente se equivocaba en un número, por ejemplo, en el número de la cédula o en el número de afiliación, y ya con eso no le aparecía. Entonces sí es importante que revisen su historia laboral y cuando la tengan bien, que la cojan, la guarden, la escaneen y la tengan como guardada, como dicen en la caja fuerte, porque esa es la que de pronto más adelante es la que le va a salvar a uno. Listo, doctor Carlos, muchísimas gracias. Quiero en este momento pues mencionarles o recordarles a los Bartolinas, pueden ustedes contactarnos a las líneas que van a aparecer en pantalla, también pues a nuestras redes sociales
Para que nos sigan, nosotros constantemente estamos actualizando toda la información correspondiente en materia pensional, en materia laboral. En este espacio, pues agradecemos al doctor Carlos Díaz por compartirnos sus conocimientos y a todos los bartolinos que nos brindaron su atención el día de hoy. No duden, por favor, en contactarnos si alguno de ustedes presenta inconvenientes con su historia laboral, como lo mencionaba el doctor Carlos, o si también desean recibir asesoría para sus empresas. Que tengan una feliz tarde, doctor Carlos. Lorena, muchas gracias a ti, a todos los bartolinos que estuvieron este tiempo escuchándonos. Realmente el tema de pensiones obligatorias es un tema que es muy importante. Lastimosamente nos damos cuenta de eso cuando nos faltan 5 años para pensionarnos y en ese momento ya es muy poquito lo que se puede hacer. Si yo les contara la cantidad de bartolinos que hemos atendido, ¿sí? Tenemos hasta personas que nos llevan negocios, que son intermediarios de nosotros, bartolinos, porque realmente sí tenemos que tomar decisiones, pero decisiones informadas, ¿sí? Uno siempre habla de el dinero, de dónde meto mi plata, de la cuenta bancaria, del CDT, pero nunca piensa en la pensión. Y la pensión es el mejor negocio que hay, y más con las condiciones que tenemos hoy. Entonces, sí, asesorémonos, cuentan con nosotros, cuentan conmigo, un Bartolino más para apoyarlos. Y bueno, ya creo que no me queda más que decirles, ojalá nos podamos encontrar en otro momento con algún tema específico o algún tema de pronto de índole laboral, y más que como nos cambiaron las condiciones ahora, entonces miremos a ver cómo podemos ayudarles desde TG Legal. Muchas gracias a todos.